establecen única y exclusivamente a través de normas con rango de ley o en la propia Constitución Política del Perú, en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Partiendo de ese binomio entidad, competencia y función, que nos lleva al resultado en buenas cuentas de potestad administrativa o atribución que tiene la administración pública para pronunciarse en sus efectos jurídicos frente a los ciudadanos en el marco de situaciones concretas, es que encontramos, por favor, hay una persona que ha activado su micrófono, Luisa Larco. Por favor, si pudiera apagar su micrófono para poder continuar. Muchas gracias. Entonces, partiendo de ese binomio que mencionaba, identificar la entidad, identificar la competencia y la función competencial, y desarrollar finalmente los aspectos de prerrogativas, potestades que ostentan la administración pública para que justamente las relaciones jurídicas que se ejerzan entre los administrados y la administración sea totalmente válida, tenga el reconocimiento que el derecho le amerita o le sitúa para que esa relación no sea cuestionada más adelante. Entonces, en ese aspecto medular de identificar esos primeros conceptos, es que vamos a entrar a desarrollar una figura de suma importancia y que ustedes tienen que conocerla. ¿Por qué? Porque es la base, por así llamarlo, del texto único ordenado de la ley que regula el procedimiento administrativo en el Perú. Si ustedes, este artículo es básico en la ley de procedimiento, el artículo 2, que es el artículo de contenido, y miren lo que establece el artículo 2 de este texto único ordenado. La presente ley contiene normas comunes, ¿ya? Las normas ustedes comprenden en buenas cuentas que están compuestas por los supuestos de hecho y la consecuencia jurídica, y obviamente el nexo causal entre ambos para hablar de una norma jurídica. Esta ley contiene normas comunes para actuación de la función administrativa del Estado. Entonces hay un elemento importante que no se define en la ley, que es la función administrativa. Es ahí donde yo quiero llegar. Esta ley regula en buenas cuentas el procedimiento administrativo general y establece conceptos o pautas mínimas para los procedimientos especiales, pero adicional a ello, estamos hablando que esta norma desarrolla los aspectos vinculados a la función administrativa. Por citar un ejemplo, esa norma desarrolla aspectos vinculados a competencia y desarrolla aspectos relacionados a la competencia desconcentrada en cuanto a presunción, la delegación de firma, el encargo de gestión, la delegación de competencia. Entonces, como ustedes ven, bueno, la vocación, y en buenas cuentas, como ustedes ven, estamos hablando de una norma que desarrolla la función administrativa. Entonces, la función administrativa, en buenas cuentas, es lo que va a distinguir a las entidades que conforman el Estado, porque el Estado no solamente está conformado por entidades, también está conformado por la ciudadanía en su conjunto, los gremios, los grupos de interés, y todos esos actores importantes que se desenvuelven en un escenario, como en buenas cuentas hablamos de un escenario delimitado territorialmente hablando. Para hablar de Estado tenemos que hablar de territorio. Entonces, ese elemento adicional es importante tener en consideración para acercarnos un poco más a los aspectos del derecho administrativo y poder conocer las otras formas de relación jurídica. Entonces hablamos de la función administrativa, como esta prerrogativa propia que distingue las administraciones públicas que ejercen sus decisiones a los individuos en un territorio específico, en el marco de principios que o que ustedes van a ir conociendo. A lo largo de la charla voy a hablar de algunos principios importantes. Pero en este aspecto es necesario detenerme para hacer un recuento de cómo entendemos a la función administrativa. A la función administrativa la vamos a entender cuando una entidad de la administración pública limita derechos, antiguamente denominado esto rol de policía o policía administrativa. Vamos a hablar de entidades de administración pública cuando prestan servicios o la función prestacional. Vamos a hablar cuando desarrollen en buenas cuentas actos de fomento. La promoción, el fomento de las actividades en beneficio de los ciudadanos es un rol de la administración pública. Hablaremos también cuando desarrollemos función normativa, cuando desarrollemos función sancionadora y finalmente cuando se desarrolle la función cuasi jurisdiccional, que quizás ustedes la conocen del curso de Derecho Procesal Administrativo, muy vinculada al procedimiento administrativo trilateral.
Y aquí me detengo un momento, en realidad, ¿ah? Porque ahí hay siempre controversia respecto a qué es esta potestad cuasi jurisdiccional o potestad trilateral. Aquí solamente un elemento a tener en consideración. Cuando hablemos de procedimientos trilaterales hay que distinguir la clase, el tipo de procedimiento. Existen los procedimientos trilaterales, bueno, esto es parte o aspectos doctrinarios. El doctor Guzmán Napuri los ha recogido en sus investigaciones. Básicamente lo que hago yo es compartir la idea que también he visto en la administración pública y les pongo a colación. Hablamos del procedimiento trilateral puro, y básicamente nos acercamos a los procedimientos de los organismos reguladores. Hablamos de los procedimientos híbridos. Ya, estos procedimientos híbridos son aquellos procedimientos que inician, por ejemplo, con un procedimiento marcado y culminan de otra forma, como un trilateral. Ejemplo de ello, por ejemplo, estábamos hablando de un procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario es un procedimiento que se inicia en la entidad de la administración pública. En realidad es una actuación de oficio, propiamente se va a deslindar responsabilidades en materia administrativa vinculada al servicio civil. Entonces, en cuanto a que estamos hablando de que hay sanciones que son impuestas, por ejemplo, por el titular de la entidad o sanciones impuestas por el órgano de recursos humanos, cabe la posibilidad de interponer recursos administrativos. Y cuando hablamos de un recurso administrativo, estamos hablando ya de un procedimiento recursal. Específicamente, en el caso del procedimiento disciplinario, hablamos de un procedimiento trilateral. ¿Y por qué afirmo eso? ¿Por qué el profesor afirma ello? De la siguiente manera. Porque estamos hablando que quien resuelve el recurso va a ser el Tribunal de Servicio Civil. El Tribunal de Servicio Civil es un órgano que pertenece a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Es una entidad, organismo técnico especializado, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Por favor, si no entienden los conceptos que yo les estoy mencionando ahora, ya que deberían ser parte ya de su formación como estudiantes de Derecho, les invoco, por favor, les pido que revisen la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Hace algunas semanas circuló un video de una señorita que no distinguía en unas cuentas de las entidades de la administración pública. No, pensaba que un organismo constitucionalmente autónomo era parte del Poder Ejecutivo. Entonces no nos burlemos de eso si es que no hemos leído la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Porque la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo justamente nos lleva a la pauta de entender cuáles son las entidades que conforman el Poder Ejecutivo. Entonces, si no lo han revisado, revísenla, para que en buenas cuentas ustedes puedan distinguir entre un organismo regulador, un organismo técnico especializado, un organismo ejecutor, las labores que hace la presidencia del Consejo de Ministros, para qué existen los ministerios, cuál es la labor de ser los ministerios, y si esa labor se está cumpliendo en la actualidad o no se está cumpliendo. Son aspectos que hay que marcar siempre un paralelo para conocer justamente estos detalles importantes. Entonces, yo les hablaba de buenas cuentas de la presidencia, en este caso de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, como organismo técnico especializado adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Hay también una diferencia, ¿no?, entre la adscripción y la dependencia. Los organismos públicos están adscritos a un sector, a diferencia de los organismos, o en buenas cuentas los órganos que dependen de una entidad. Por ejemplo, una comisión depende de la entidad, no está adscrita, a diferencia de un organismo público. Ya, por ejemplo, Indecopi. Indecopi está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, porque Indecopi forma parte del sector de la presidencia del Consejo de Ministros, solamente que Indecopi tiene competencias propias, en marco de su ley de creación. Entonces, distingamos ello, ¿ya? En esta figura que les menciono trilateral, comenzó como un procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario es un procedimiento interno. Algunos autores se animan a señalar que la resolución que se dicta en el procedimiento interno es un acto de administración, opinión que yo también comparto. Entonces, en buenas cuentas, estamos hablando de un procedimiento interno que culmina con una resolución. Esta resolución puede ser impugnada y cuando se impugna, por ejemplo, en el caso de destitución, el Tribunal de Servicio Civil es quien resuelve el recurso de alzada o recurso de apelación. ¿Quiénes son las partes en este procedimiento recursal o lateral? Estamos hablando de la administración pública a la cual se cuestiona su resolución, y estamos hablando del servidor civil que ha sido, en este caso que yo propongo, destituido, y la destitución conlleva una decisión accesoria, que es la inhabilitación. Entonces ahí está el caso del procedimiento administrativo híbrido. Comienza como un procedimiento distinto al trilateral y culmina como un procedimiento trilateral. Y finalmente estamos hablando del procedimiento trilateral sancionador, o los llamados procedimientos mixtos.
Los procedimientos mixtos o trilateral sancionador son aquellos que engloban los principios propios del trilateral, pero vinculados a los procedimientos sancionadores. Estos procedimientos son muy famosos, son básicamente los procedimientos que muchos estudiantes sustentan al momento de efectuar sus grados y que consideran todavía en algunos casos que estamos ante procedimientos netamente trilaterales sancionadores cuando ya hay bastante desarrollo administrativo en cuanto a resoluciones que ya les sitúa un posicionamiento distinto. Entonces, cuando hablamos de procedimientos trilaterales sancionadores, hablamos de los procedimientos administrativos, protección y defensa de los consumidores, los procedimientos inclusive vinculados a los aspectos de eliminación de barreras burocráticas. Entonces, es mucho más amplio, en buenas cuentas, los conceptos del trilateral como tal y actuación cuasi jurisdiccional. Entonces, y es más, es importante tener en consideración que existen 5 casos en los cuales la primera instancia en vía judicial termina siendo la sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, o por así llamarlo, a la Corte Superior de Justicia. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de eliminación de barreras burocráticas, la resolución que agota la vía administrativa que causa Estado, se interpone la demanda directamente ante la sala especializada en lo contencioso administrativo. Entonces, eso no sucede, por ejemplo, en una demanda ordinaria, porque en la demanda ordinaria se hay que agotar la vía y hay que seguir justamente la prelación de los órganos jurisdiccionales. Hay algunos supuestos que están en la ley de procesos contenciosos administrativos. 4 supuestos, por ejemplo, los procesos vinculados a la superintendencia de bancas seguros, los procedimientos vinculados a los temas de mercados de valores a través de SUNACEF, y hay uno que no está señalado expresamente, pero en su ley especial, en la ley de eliminación de barreras burocráticas, justamente encontramos la referencia al contencioso administrativo y al tema de la corte especializada. ¿Ya? Entonces, esa es la función administrativa. Como ustedes han visto, la función administrativa nos lleva también al tema procedimental. Pero no solamente al tema procedimental. Y ese es el último filtro que quiero hacer antes de comenzar el inicio de esta clase introductoria para que podamos definir en buenas cuentas algunos aspectos vinculados al acto administrativo. Quiero que ustedes se lleven lo siguiente. La administración pública está en constante movimiento, es muy dinámica, actúa, en realidad el servicio público es un tema que se da de forma constante y la administración pública, a pesar que existe un horario de trabajo y una jornada de trabajo, también vemos la actuación administrativa que se puede ejercer de diversas formas, no necesariamente situada en un horario de trabajo. Hay entidades de la administración pública que tienen horarios diferenciados. Hablamos ahora de mesas de partes virtuales, unidades de gestión documental virtuales. Yo aún sigo considerando que los horarios de recepción, sin perjuicio de ellos, estamos mucho más conectados que antes. Entonces, partiendo de ese marco que les acabo de mencionar entre entidad, competencia, función, y distinguir lo que en buenas cuentas se denomina función administrativa, entramos a tallar a lo siguiente, que en buenas cuentas es conocer básicamente cuáles son las actuaciones propiamente que la administración pública puede desarrollar, o mejor dicho, las actuaciones propiamente administrativas. ¿Ya? Entonces, ahí yo les doy un alcance de mi experiencia en la administración pública. Y que lo van a encontrar en diversos textos administrativos también, pero les doy mi alcance en realidad. Vamos a hablar cuando hablemos de la actuación propiamente administrativa, una vez distinguida la entidad, habiendo distinguido sus competencias y sus funciones, habiendo distinguido la función administrativa, esto se va a disgregar en lo siguiente. En la función normativa, la administración pública desarrolla normas. Ustedes revisan el diario oficial peruano, encontrarán que hay una cápita solamente destinada al Congreso de la República, pero lo demás está vinculado a la administración pública, las normas que dicta el Poder Ejecutivo, el desarrollo normativo que va a dictar el Poder Judicial, los autónomos, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Función normativa. ¿Ya? Las normas administrativas son normas de estudio. En las entidades de la administración pública a nivel central, cuando menos existen áreas, órganos que se denominan órganos de políticas y normatividad. Entonces se desarrolla justamente la producción normativa, que es bastante amplia. Yo tengo una premisa, en realidad, que ¿cómo se llama? La quiero compartir y la voy a desarrollar en una publicación académica que estoy interesado y muy esperanzado en lanzar este año. Un primer manual de Derecho Administrativo con una óptica básicamente práctica en los aspectos del derecho administrativo. Entonces, yo quiero desarrollar justamente los aspectos de la función normativa, muy poco estudiada, se le enfoca más o se le da un carácter más constitucional
que si bien es cierto está vinculada bajo el control constitucional, hablamos de una suerte de discrecionalidad bastante amplia. Pero lo que quería llegar a esta reflexión, en realidad las leyes, las normas jurídicas sobre todo y los reglamentos en particular, no podemos considerar que es la finalidad o en buenas cuentas es la forma de lograr un objetivo. Recuerden que las normas son instrumentos, son medios para lograr una finalidad, más no es el fin, que muchas personas le van a atribuir a la norma. ¿Ya? La norma, en buenas cuentas, lo que busca es normar, desarrollar y regular los comportamientos de los seres en la sociedad. En el derecho administrativo guarda mucha más presencia este tipo de actuación propiamente porque nos regimos en la administración pública bajo el respeto al principio de legalidad. El elemento muy importante de tener en consideración. ¿Ya? Entonces, el primer elemento a tener en cuenta, en buenas cuentas, para la redundancia, es la función propiamente dicha normativa. Pero no es la única. La otra es la función a través del procedimiento administrativo y la emisión de actos administrativos. ¿Ya? Es quizás la más común, por así llamarla. La emisión de actos administrativos es una función que se desarrolla a través de las entidades, específicamente a través de sus órganos de línea, que son básicamente los productores masivos de actos administrativos. Vamos a encontrar los actos de administración, el acto de administración, o llamado también acto de administración interna. Entonces, donde encontramos, en buenas cuentas, una relación básicamente interna, como especie de órdenes, dictados de disposiciones al interior de la entidad. Encontramos, adicional a ello, encontramos los hechos administrativos, ¿ya? O también llamados en algunas partes, aunque yo creo que es un tema de género especie, la actuación material. Por ejemplo, en los aspectos de fiscalización, que es una actuación administrativa, que no es un procedimiento, encontramos mucha referencia al hecho administrativo y su connotación negativa, que son las vías de hecho, que también hay que estudiarlas para justamente saber en qué casos estamos ante una vía de hecho y en qué caso estamos ante un hecho administrativo. El hecho administrativo o la vía de hecho administrativa está resumida desde hace muchos años por el profesor García Rentería como la coacción ilegítima, que son aspectos que pueden ser cuestionados en el Perú a través de procesos judiciales como el proceso contencioso administrativo. Entonces, como ustedes ven, el ámbito de actuación de la administración pública es bastante amplio. Normas, hablamos de actos administrativos, de actos de la administración, hablamos de aspectos vinculados a los hechos, o las actuaciones materiales, y hay un elemento que sin duda cabe, ha cobrado mucha relevancia en los últimos 20 años, que es una figura clásica del derecho administrativo, pero ahí entramos a tallar aspectos vinculados inclusive al derecho penal. Por ejemplo, el famoso delito de colusión desleal, ¿no? Lamentablemente todavía se incurre muy a menudo en este delito. Me refiero en buenas cuentas a la contratación administrativa, que es también una forma de cómo la administración pública desarrolla sus actividades. Entonces, habiéndoles mencionado este panorama general que todo estudiante de Derecho tiene que tener claro y toda persona que tiene que ir a la administración pública tiene que conocer de antemano para poder estar bien posicionado y no sorprenderse ante las decisiones que muchas veces se adoptan en la administración pública, es necesario hablar algunos aspectos medulares ya de lo que a mí me convocan el día de, o para lo que me convocan el día de hoy, que está referido al acto administrativo. La ley del procedimiento administrativo general desarrolla una definición, un precepto, modo de definición de lo que se entiende por acto administrativo. Pero el acto administrativo nos lleva a diversas reflexiones. Por ejemplo, hablar si es que cabe la posibilidad de hablar de actos administrativos que no estén en formatos o en documentos propiamente dicho, o instrumentos para hablar de documentos soporte papel. Y si es posible, en la actualidad hablamos de acto administrativo electrónico inclusive. Entonces, el concepto de acto administrativo ha ido variando en el tiempo, de un concepto bastante estático, documental e instrumental, a un concepto en la actualidad básicamente probatorio, formalista. ¿Qué duda cabe que el acto administrativo es formal, es un acto formal? Existen actos administrativos que pueden ser dictados de forma verbal incluso, pero debe dejar constancia de la emisión del acto. Entonces, el acto administrativo, no voy a repetir lo que las normas ya establecen, buenas cuentas, pero sí es necesario tener algunos aspectos vinculados a principios rectores que rigen el acto administrativo. Vamos a encontrar el carácter ejecutivo del acto administrativo, que hay que diferenciar del carácter ejecutorio, ¿verdad? Son dos cosas distintas.
El carácter ejecutivo del acto administrativo nos lleva en buenas cuentas a la ejecutividad del acto. ¿Qué es la ejecutividad del acto? ¿Ustedes alguna vez han preguntado en buenas cuentas cuando estudian el derecho civil las figuras, por ejemplo, del pago indebido o del cobro indebido? Ya, me abstraje un rato al derecho civil, vuelvo al derecho administrativo, que es obviamente materia de la conversación, y les menciono lo siguiente. Ustedes deben conocer que cuando hablamos de acto administrativo hablamos de una presunción, la presunción de validez del acto. Es decir, una vez que el acto haya sido emitido, el acto es de obligatorio cumplimiento. ¿Ya? El acto es de obligatorio cumplimiento. Pongo un ejemplo. La administración pública me impone una multa. ¿Ya? Me impone una multa. Por ejemplo, en materia de transporte. ¿Ya? Me impone una multa en la administración pública. Ok, ¿qué opciones tengo frente a esa multa? Tengo dos opciones. La primera opción que tengo yo es consentir la decisión de decir, ok, a pesar de que considero que tengo elementos para defenderme, hay que reconocer, pues, ¿no? Me excedí la velocidad, entonces voy a reconocer mi falta y voy a pagar esa obligación pendiente. Entonces estoy consintiendo el acto. Y la otra potestad que el administrador tiene es recurrir el acto, cuestionarlo, contradecirlo, no de forma general. Entonces, en este ejemplo que yo les acabo de mencionar, a lo que hago referencia en buenas cuentas es que el acto administrativo tiene carácter ejecutorio, pero también tiene carácter ejecutivo. Ese es el primer elemento que tener en consideración. La presunción de validez del acto administrativo nos lleva a este carácter ejecutivo. Desde su emisión, el acto es pasible de surtir efectos jurídicos. Hay que hacer mención que la ley puede establecer algunos aspectos que priven de ejecutividad temporal al acto administrativo. En caso de la administración, el administrado ostente justamente o desee utilizar los recursos que la ley le faculta. Por ejemplo, en materia de procedimiento sancionador, ante la interposición de un recurso, se suspende la ejecución del acto, por lo cual ese acto no puede ser materia de cumplimiento obligatorio, pero el administrador en cualquier momento puede cumplir. Imagínense ustedes que el administrador en pleno procedimiento administrativo sancionado que se decide en su contra, interpone recurso de apelación contra una resolución que le es adversa, y el administrado decide desistirse o renunciar al recurso, porque considera que no tiene elementos para defender o para seguir la situación. Y mejor considera ponerse a derecho, cumplir la obligación. Entonces, el administrado renuncia, se desiste al recurso. Con ello culmina el procedimiento recursal en este caso. ¿Ya? Entonces, tiene ese carácter ejecutivo, es transversal al acto administrativo una vez emitido. Pero los otros aspectos están vinculados al carácter ejecutorio del acto administrativo. ¿Y cuándo adquiere carácter ejecutorio el acto administrativo? Adquiere carácter ejecutorio cuando el acto es pasible de ejecución, cuando se puede obligar al administrado al cumplimiento de la obligación debida, o de que efectúe justamente la obligación de dar, hacer o no hacer. ¿Ya? Pero para ello es importante que el acto haya agotado justamente todo aquel camino procedimental y en particular los plazos procesales para que podamos acudir a la vía judicial respectiva. Pero un elemento en consideración, la legislación peruana ha establecido que la mera interposición de la demanda en un proceso contencioso administrativo no suspende la ejecución del acto, salvo que la ley señale lo contrario o que medie una medida cautelar, ¿ya? Que obviamente es otorgada por el Poder Judicial a través del juez específico. Entonces, en esos casos, se suspende la ejecución del acto, cuando la ley lo establece o cuando medie medida cautelar. Distingamos algunos aspectos en concreto respecto a que no solamente cabe la posibilidad de la suspensión de la ejecución porque la ley lo establezca. Algunas legislaciones, como la legislación en materia ambiental de OEFA, la legislación, fijación ambiental me refiero, la legislación de Indecopi, estas legislaciones hacen referencia a que para que se suspende la ejecución del acto no solamente basta la interposición de demandas y que la ley lo establezca, sino también hay que garantizar el cumplimiento de la obligación. O leyes como la de contratación con el Estado, que exige la interposición de o la presentación de garantías para poder interponer los recursos respectivos. Entonces, como ustedes ven, estamos ante una figura bastante rica y el acto administrativo tiene esa naturaleza de carácter ejecutivo y carácter ejecutorio.
pero no es la única naturaleza que hay que asignarle al acto administrativo, sino la siguiente que hay que ver, en buenas cuentas está vinculada con la revocación del acto, ¿ya? La revocación del acto administrativo nos lleva en buenas cuentas a la excepción a la regla. Los actos deben mantenerse en el tiempo. La revocación es una figura excepcional del acto administrativo. Cuando hablamos de revocación, estamos hablando de una forma de revisión del acto administrativo. La más clásica forma de revisión del acto administrativo se da a través de la llamada revocación caducidad. La caducidad es una figura propia del derecho administrativo que en buenas cuentas extingue el derecho otorgado. Extingue el derecho otorgado. Para que exista una causal de caducidad, tiene que obviamente estar expresamente establecida en la ley y que el administrador haya incumplido. Bueno, cuando hablo de ley, hablo de su aspecto básicamente amplio, ¿ah? Hablamos de una norma jurídica, en realidad, en el marco del principio de legalidad. Y que el administrador haya incumplido, expresamente incumplido. Hay una discusión. Por ejemplo, podrían ustedes cuestionarse, decirme, ¿la fuente de obligaciones solamente está en la ley o en los reglamentos? Sí, en su gran mayoría estamos hablando de esa, es la fuente originaria de obligaciones. Pero algunas legislaciones, sobre todo las de organismos reguladores, tienen potestad para establecer ciertas obligaciones adicionales en sus contratos, por ejemplo, que se les son imputables a los administrados una vez suscrita el contrato en sí. ¿Ya? Pero son casos que hay que analizarlos justamente en el marco de la normativa especial. A lo que iba en buenas cuentas, estamos hablando de la revocación limitada, una revocación excepcional. Tiene que haber, obviamente, prueba en contrario para proceder a la revocación del acto administrativo. Y un elemento adicional a tener en consideración es la famosa discrecionalidad del acto administrativo. Y ahí mucho cuidado en realidad, porque el tema discrecional, si bien es cierto, la ley de procedimiento guarda silencio en algunos aspectos, por lo cual podríamos hablar de una discrecionalidad limitada. Hay que ejercer esa discrecionalidad siempre en el marco de lo que establece la ley de procedimiento, cuando se referencia a la deficiencia de fuentes. Por ejemplo, de manera muy abstracta les comento que hace unos días atrás, semanas atrás, estuvimos conversando acerca de los aspectos de un requisito en particular para un procedimiento administrativo. Se tentaba la suerte de que la solución a esa controversia era la emisión de una norma. Imagínense ustedes como administrados, que presentan una solicitud y que la administración pública le conteste diciendo que no pueden resolver porque se requiere una norma. ¿Qué van a decir ustedes? ¿No? ¿Qué tipo de administración pública estamos hablando? ¿No? Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, lo que sucede es que cuando leemos de deficiencia de fuentes, hay una forma de integrar al derecho administrativo, específicamente en los procedimientos administrativos. Siempre revisen eso, antes de ir a la discrecionalidad pura que puede utilizarse muchas veces por desconocimiento, hay que tener en consideración que nuestra legislación interna en el Perú ha desarrollado en el título preliminar, artículo 8 en Romanos, la deficiencia de fuentes. Yo les recomiendo que sigan ese camino. Integren la norma con los principios del derecho administrativo. Algunos creen que solamente los principios del derecho administrativo se encuentran en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eso es falso. Eso es falso. Por ejemplo, el principio de vinculación positiva de la administración pública al derecho, el principio de juridicidad, el principio del error no genera derecho, el principio vinculado a la interrogabilidad singular de los reglamentos. ¿Ya? Esos principios están desarrollados en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y son principios del derecho administrativo. Así que no se limitan solamente a los principios que están en la Ley de Procedimiento Administrativo General, esos son principios procedimentales, ¿ah? Pero no son los principios del derecho administrativo. La norma nos señala que si no encuentras una respuesta en el derecho administrativo, vaya a otras ramas del derecho público, el derecho penal, en cuanto sea compatible, el derecho constitucional, aunque el derecho administrativo sigue esa sinergia con el derecho constitucional muy de la mano, que es muy importante, ¿no? Pero por ahí un desarrollo constitucional propio que pueda ser utilizado de forma supletoria. Y en marco de esa deficiencia, en caso de que no sea compatible las disposiciones establecidas o no exista disposición alguna, poder acudir a la norma común, que es el Código Civil o el Código Procesal Civil, que es de aplicación supletoria a todo ordenamiento jurídico, siempre y cuando sea compatible. ¿Ah? Cuidado, no apliquen por aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de prueba. Había muchos chicos que aplicaban los criterios del Código Procesal Civil cuando la ley de procedimiento desarrolla aspectos propios respecto de la actuación probatoria. Entonces ahí no hay aplicación supletoria, hay un desconocimiento total de las normas especiales frente a normas generales. Pero bueno, son parte de los aspectos bastante necesarios de conocer la administración pública. Por ende, hablemos siempre de una discrecionalidad limitada, ¿ya? Discrecionalidad limitada. En el marco de ello,
estamos justamente en la formación del acto administrativo y su validez. ¿Cuándo un acto administrativo tiende a ser válido? Es válido. Ya. Una clave. Todo acto administrativo es válido. ¿Ya? Desde que se emite, todo acto administrativo es válido. Vamos a encontrar actos que tienen errores. Yo hay veces en clase, inclusive en exámenes, lo que han sido mis estudiantes lo sabrán de mejor medida, les dicen, profesor, pero usted es muy malo, un examen parcial nos alcanza 2 resoluciones, 3 resoluciones en algunos casos, ¿no? A veces el examen acababa bueno, una hora dicen examen, ¿no? Comenzaba a las 8, acababa a las 10:45 el examen, ¿no? Un poco complicado el examen, pero es necesario, chicos. Ustedes cuando llevan los cursos de Derecho Administrativo Procesal Administrativo, ustedes aprobando el curso ya están aptos para trabajar en la administración pública. Entonces la administración pública merece ese respeto siempre del conocimiento y cómo vamos a mejorar a esta administración pública, que es ese rol, ¿no? Toda mejoría va a ser recibida en la administración pública. Es una rama que está en constante construcción. En lo que me refería yo, que vamos a encontrar que todo acto administrativo goza de la presunción de validez, salvo que se declare expresamente su nulidad. Por lo cual en el Perú, si bien es cierto, la ley de procedimiento hace mención a la nulidad de pleno derecho, estamos hablando que la nulidad es una herramienta que permite dejar sin efecto o romper esta presunción de validez del acto administrativo. La nulidad se da de 2 formas, la nulidad de oficio y la nulidad de pedido de parte. La nulidad de pedido de parte se establece a través de los recursos administrativos o los medios de contradicción, a diferencia de la nulidad de oficio, que es ejercida por la administración pública sustentada en una afectación grave al interés general o cuando se vulneren derechos fundamentales. Tiene que estar sustentada debidamente en ello para que esta nulidad de oficio proceda. Clásicamente vamos a encontrar 4 aspectos en los cuales ese acto administrativo está afecto a vicios. El primero de ellos vinculados a la contravención a la Constitución, a la ley y al reglamento. En aspectos constitucionales tengamos en consideración este precedente muy famoso, el precedente del consorcio Requena, que prohíbe a la administración pública a través de sus tribunales administrativos. Recuerden que el presidente Salazar Yarleque, que estuvo vigente hasta el dictado y publicación de este precedente que les menciono, permitía que los tribunales administrativos puedan aplicar el llamado control difuso en vía administrativa. Eso en la actualidad está proscrito. La administración pública no puede aplicar el control difuso ya que es una prerrogativa exclusiva del Poder Judicial o del órgano jurisdiccional. Entonces, les hablaba en buenas cuentas de la contravención a la Constitución, la contravención a leyes y la contravención a reglamentos. ¿Ya? Cuando yo contravengo abiertamente una norma reglamentaria, una norma con rango de ley o la propia Constitución, va a estar afecto a un vicio de validez del acto administrativo. Lo segundo y lo clásico, el ABC del derecho procesal administrativo, que está vinculado a los requisitos de validez del acto administrativo, que son la competencia, la motivación, el procedimiento regular, la finalidad pública y el objeto contenido. ¿Ya? Que encontramos algunos elementos no esenciales. Por ejemplo, en buenas cuentas hablamos de los antecedentes, hablamos de la rúbrica, hablamos de los visados, son aspectos sustanciales, no son relevantes. ¿Ya? Pero los que les acabo de mencionar sí son relevantes. Pero un criterio a tener en consideración, no den todo por perdido cuando estén ante un acto administrativo que pueda tener una falla. A veces no se conoce de estos temas. Y hay que distinguir 2 figuras. Hay que distinguir la rectificación de errores materiales, por favor, y es necesario que lo sepan, y distinguir de los aspectos donde se puede salvar el acto administrativo a través de los llamados actos de enmienda. Los actos de enmienda vinculados a la conservación del acto administrativo. Son 2 figuras totalmente distintas. El error material es una forma de revisión del acto, básicamente por errores involuntarios de alcance aritmético o alcance gramatical, específicos, puntuales. Y distingamos eso de la fe de ratas, ¿eh? Que la fe de ratas es para tema normativo. A veces he visto que citan las normas de fe de ratas cuando no tiene nada que ver eso. En realidad, hay una ley de sistematización legislativa en la administración pública que desarrolla justamente el tema de fe de ratas. Totalmente distinto al tema del acto administrativo. La fe de ratas para las normas jurídicas que tienen errores. ¿Ya? No me apliquen ley de procedimiento para temas normativos. Nunca, por favor. ¿Ya? Mis así mis alumnos, por favor, nunca lo hagan. ¿Ya? Nunca lo hagan eso. Nunca hagan eso. Eso no está bien. Eso suele verse eso muy a menudo en la administración pública. Total desconocimiento, pues, ¿no? De fuentes normativas.
Y hay que distinguir la conservación del acto. La conservación del acto permite justamente conservar o en buena escuela subsanar los actos que tienen alguna falencia de motivación. Por ejemplo, cuando hablamos de motivación incompleta o motivación incongruente, puede ampliarse a través de un acto de enmienda con la misma formalidad, un acto complementario al acto inicial y de esa manera conservar los efectos del acto administrativo. Es importante la oportunidad, porque si yo lo hago sin que el administrador me lo pida, no estoy incurso en responsabilidad administrativa, pero si lo hago por pedido del administrado, ya me encuentro incurso en responsabilidad administrativa. Entonces, los actos de enmienda hay que distinguirlos de los actos de errores materiales, para que vean que la motivación puede ser subsanada a través de la subsanación del acto administrativo, no solamente cuando hay solamente errores de palabra o de redacción. Ese acto de enmienda, ese acto de conservación no es un invento, ¿no? Esto es un tema positivizado, es un tema ya establecido desde hace muchos años, unos artículos más desfasados, no desfasados, no sé eso, artículos menos comprendidos o menos utilizados, el artículo 14 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ténganlo en cuenta siempre, por favor, eso les puede salvar en algún momento algunos aspectos de responsabilidad. Finalmente, los otros dos vicios del acto administrativo están vinculados a los actos constitutivos de infracción penal. Obviamente se computa desde el momento de la resolución con calidad de cosa juzgada. Y hablamos finalmente de los actos que nos llevan a dos figuras especiales. La Ley de Procedimiento Administrativo General nos desarrolla el procedimiento general. Básicamente el procedimiento de aprobación automática y el procedimiento de evaluación previa. Los procedimientos de aprobación automática son los procedimientos sencillos, procedimientos simples, que solamente al momento de la presentación de los requisitos previstos en la norma sustantiva, que se encuentran duplicados en el TUPA, por si acaso el TUPA no crea requisitos, ¿ah? El TUPA recoge lo que la norma sustantiva ha establecido. Esos son aspectos de legalidad de procedimiento. Entonces, lo que hacemos en buenas cuentas es, presentada la documentación, se entiende por otorgado el derecho. Ya son los procedimientos de aprobación automática. A diferencia del procedimiento de evaluación previa que requieren una evaluación y que están sujetos a un plazo. Y en caso de que no se cumpla el plazo, cabe la posibilidad de interponer los llamados silencios, el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Entonces, la ley lo que establece en buenas cuentas que en aquellos procedimientos administrativos de aprobación automática o de evaluación previa sujetos a silencio administrativo positivo, donde se constate de que no se han cumplido los requisitos previstos en la norma sustantiva, nuevamente redundo en ello, ¿ya? En esos casos procede la declaratoria de nulidad del acto administrativo. Entonces, si operó el silencio positivo, pero hay un vicio que puede agraviar el interés general, se declara la nulidad del acto. Entonces, cabe la posibilidad de declarar la nulidad del acto administrativo bajo ese medio. Entonces, en buenas cuentas, esos son los vicios del acto administrativo. Ténganlos presentes siempre, por favor, el acto se presume válido. Pueden ustedes encontrar diversos actos administrativos con diversos errores para todos los tipos, pero mientras no sea declarado o no se haya cuestionado en vía administrativa, en vía judicial, ese acto antes de sus efectos. En marco del principio de ejecutividad del acto que les mencionaba. ¿Ya? Disígname la ejecutividad del acto de la ejecutividad del acto administrativo. Entonces, habiendo dicho eso, hemos agotado parte importante respecto de la validez del acto administrativo. Cuidado, que la declaratoria de nulidad origina el deslinde de responsabilidad administrativa. Y cuando hablemos de responsabilidad administrativa, distingamos la responsabilidad funcional, que en paz descanse, por así llamarlo, y la responsabilidad administrativa disciplinaria a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. El tema de la responsabilidad funcional, ¿por qué hago esta modo de broma? Recuerden ustedes la resolución o la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la norma que le otorgaba competencia en respecto a la responsabilidad funcional de la Contraloría General de la República. Entonces, estamos hablando de un marco de construcción nuevo para el tema de responsabilidad funcional. En aquella oportunidad el Tribunal Constitucional había mencionado que se había vulnerado un principio que se vulnera, yo veo que bastantes veces se vulnera este principio, el principio de tipicidad. ¿Ya? El principio de tipicidad. Por ejemplo, las infracciones de negligencia de funciones, esa infracción es un saco abierto. Felizmente que el Tribunal de Servicio Civil, a través de un precedente de observancia obligatoria, ha establecido algunos parámetros ahí. Pero bueno, igual ahí yo tengo mis dudas todavía. Tengan en cuenta eso, el tema de la responsabilidad administrativa. Lleva pareja la responsabilidad administrativa, en este caso disciplinaria. Las sanciones que pueden ustedes ser acreedores es una suspensión sin goce de haber,
la destitución que lleva conexa la inhabilitación por 5 años del ejercicio de la administración pública. Es una infracción muy grave. Y estamos hablando en buenas cuentas de la llamada de atención también, ¿ya? Verbal o escrita. Lo malo que va al legajo y al final al cabo el legajo debe mantenerse limpio. De mejor manera mantener limpio nuestro legajo siempre habla bien de nosotros. Ya tengamos en consideración ese trayecto respecto a las responsabilidades propiamente que genera la declaratoria de nulidad de un acto administrativo. Recuerden que la nulidad, los efectos que busca la nulidad es retrotraer toda la etapa anterior al vicio cometido, salvo que la entidad cuente con elementos necesarios para pronunciarse sobre el fondo del asunto. ¿Ya? En esos casos cabe la posibilidad de hablar de la nulidad del acto administrativo. Y finalmente, yo les hablaba de emisión, pero hay que hablar de cuándo un acto administrativo surte efectos jurídicos. Y para ello es importante la eficacia. La eficacia del acto administrativo se da a través de la notificación del acto. Cuando hablamos de notificación del acto, estamos hablando de la figura que le da eficacia al acto administrativo. El procedimiento de notificación en la actualidad es un procedimiento bastante simple, pero que todavía lleva algunas controversias. Se pondera en buenas cuentas la notificación a través de correo electrónico siempre y cuando el administrado haya consentido a ello. La idea es que toda administración pública pueda establecer sus casillas electrónicas para que se notifiquen los administrados a tiempo real, a través de la notificación de esa base de datos, de forma específica y que surta efectos jurídicos, como lo hace en materia de contratación con el Estado a través de la plataforma de SEACE, o a través de en materia tributaria a través de la plataforma de la clave SOL, que en buenas cuentas desde que se recepciona en la bandeja se entiende por notificado. Pero bueno, siempre se alega que algunas localidades no tienen el empleo de la tecnología o el uso del Internet, por ende vamos a través de programas pilotos justamente con uno de los pilares de la modernización de la gestión del Estado, que es el gobierno electrónico. Pero bueno, entonces ahí por lo menos ha avanzado en algunos aspectos con el tema de casillas electrónicas o con notificación electrónica. Vamos encaminados en ese rumbo. Pues la notificación clásica es la notificación a través de cédula específica o la notificación personal que se hace en el domicilio del administrado. En caso del administrado no haya consignado domicilio, se acude a la base de datos de la entidad. La falta de esta base de datos o consignado domicilio en un procedimiento similar durante los últimos años, se acude a la base de datos de RENIEC. Y si en caso en buenas cuentas el domicilio es inexistente, no hay forma de dar con el domicilio, se hace la publicación a través del diario oficial, que es la otra forma que todavía subsiste en la actualidad. Ahí en buenas cuentas el notificador deja constancia de los datos de identificación de la persona con cual se realiza la diligencia y se recaba su firma para dejar constancia de la recepción del documento. Igual el administrador se puede rehusar a que se le notifique y el notificador deja constancia de ese hecho. En caso de que se acuda al domicilio y no exista o no esté presente ninguna de las partes, o nadie esté presente en ese domicilio, se deja aviso de que se va a volver a diligenciar la notificación, sucede el plazo previsto en la esquela y se notifica bajo puerta, que es una finalidad prevista en las normas administrativas en la actualidad. Vamos a contar con unas controversias respecto a notificación de condominios, notificación de propiedad horizontal. Ya ha habido pronunciamiento respecto de cómo se tiene notificado el acto, a través de los buzones, a través de la mesa de parte de recepción. Cuidado con notificar con personas ajenas al lugar donde se ubica el administrado. Por ejemplo, recuerdo un caso muy emblemático que se había notificado al guardián de la cuadra. El guardián de la cuadra en realidad no tiene ningún tipo de vinculación con el administrado, por lo cual esa notificación es infructuosa. Y hay algunas notificaciones que están mal hechas. Muchas veces se notifican en buzones incorrectos y se da por notificado. Y miren ustedes lo arbitrario que muchas veces la administración pública. Porque la administración pública a veces considera que como se consignaron los hechos esenciales del inmueble, se entiende que la notificación está bien efectuada, cuando muchas veces se actúan pruebas en contrario. Por ejemplo, el titular del buzón, devolviendo el acero, diciendo esto, y me han notificado un documento que no me corresponde. Entonces ahí aplicamos primacía a la realidad, pues, ¿no? La realidad prima sobre cualquier tipo de formalismo, pues. Pero bueno, lamentablemente tenemos que acudir a veces hasta la Corte Superior o Corte Suprema, a veces es vergonzoso. Pero bueno, es parte
de la cultura jurídica nacional. Esperemos que en un momento esos aspectos no tengan que llegar hasta tan altos niveles. ¿Ya? Los aspectos de notificación, si la notificación se efectuó de manera incorrecta, se tiene que rehacer la notificación, cae saneamiento del acto procedimental, porque recuerden que la notificación es un acto procedimental. Y un aspecto final para acabar esta conversación y pasar a sus preguntas, son lo relacionado en buenas cuentas a el alcance de la notificación. Cuando son muchos los interesados, se notifica al que encabeza el listado de la pretensión, si no se hace de manera individualizada la notificación a cada una de las partes a través del domicilio específico o establecido con tal fin. Tengan en consideración que la notificación le da eficacia al acto administrativo, por lo cual, cuando hablemos de pretensiones en vía de contencioso administrativa, habrán dos pretensiones, la pretensión de nulidad y la pretensión de ineficacia. Entonces yo voy a solicitar la ineficacia de un acto que considero que no ha surtido efectos. A diferencia de la nulidad, que yo voy a solicitarla cuando existan vicios en el acto administrativo. Que en buenas cuentas, a grosso modo, las he resumido el día de hoy, espero yo haber satisfecho algunas inquietudes que ustedes hayan tenido y que les haya, ¿cómo se llama? Les haya interesado la charla que he tenido a habilitarles. Y bueno, y estamos en esa construcción todavía. En realidad es un tema que se va a construir día a día, son aspectos que están en constante cambio. Me gustaría hablarles en algún momento de los aspectos nuevos del derecho procesal administrativo. Actualmente estamos discutiendo el tema del impacto análisis regulatorio, llamado RIA. Estamos hablando de barreras burocráticas y la eliminación de estas barreras burocráticas. Hablamos de ACR, análisis de calidad regulatoria. Entonces, la construcción del derecho administrativo actual tiene una mirada, hasta ahora, con un enfoque a OCDE, con sus recomendaciones. Es todo un reto, en buenas cuentas, la implementación del RIA, que es el objetivo que se tiene trazado en este corto plazo de implementar en las administraciones públicas. El RIA está vinculado a aspectos normativos, a diferencia del ACR, que está vinculado a análisis de calidad regulatoria, que está vinculado a aspectos de construcción de procedimientos administrativos. Ustedes se pueden, y con esto acabo mi reflexión para pasar sus preguntas, ¿eh? Por eso ya son aspectos finales que yo les pongo a ustedes para que puedan revisarlo, ¿no? Y si en algún momento se da la posibilidad de compartirlo, ya sea a través de un curso de especialización o a través de algún otro escenario, encantado de compartir esas experiencias, ¿eh? Pero miren ustedes, el tema de análisis de calidad regulatorio y el tema de impacto de análisis regulatorio son aspectos que se han introducido en el Perú a partir del 2017. Algunos de ustedes que han sido estudiantes míos en los cursos de Derecho Administrativo, Procesal Administrativo, no pudimos ver esos temas porque, lamentablemente, las normas jurídicas fueron aprobadas posteriormente a ello. Entonces es un tema ya novedoso, es un tema que requiere actualización. Yo sé que ustedes han llevado un curso que se llama Derecho Regulatorio, entonces seguro que ahí han podido ver de mejor manera estos aspectos de análisis de impacto regulatorio, porque tienen una visión básicamente de derecho anglosajón, ¿ya? Pero ese es el reto de la administración pública. Recomendación OCDE. Perú hace muchos años que ingresará a OCDE. Estamos hablando de política de objetivos de Naciones Unidas, los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, lo van a encontrar ustedes. Desde una mirada siempre a ello, para ver cómo anclar la realidad nacional. Muchas veces se cree que porque en Colombia funciona, en Argentina funciona, en Chile funciona, en Perú va a funcionar. Cuando cada situación jurídica, cada sociedad tiene sus propios matices, sus propios criterios, sus formas de aplicación de las normas o del cumplimiento de las mismas. Entonces, reflexionemos. El derecho administrativo se trata de reflexión, se trata de aplicación, pero también de reflexión. Tómense sus minutos cuando ustedes trabajan en la administración pública o tengan un caso frente a la administración pública y reflexionen el objeto de la norma, la finalidad, los preceptos, los contenidos, analicen las normas. Muchas veces se aplica la norma, muchas veces por costumbre, y ya no se analizan los aspectos normativos. Entonces, el éxito de muchos casos, salvo que la responsabilidad sea netamente objetiva, se da a través del análisis, de la reflexión de las figuras del derecho administrativo. Yo los invito a que ustedes reflexionen al respecto de ello, y buenas cuentas, sigamos conversando. Esto es un tema que no se agota el día de hoy, y mucho menos se va a agotar con haber llevado un curso, o con haberlo aprobado. A veces se aprueba y se deja de lado los cursos cuando al fin y al cabo estos cursos son básicamente esenciales. Yo les invito a que se actualicen siempre en derecho administrativo porque es una herramienta importante en la actuación
del ejercicio del derecho público. Tengo una pregunta de Melanie Roca, me pregunta lo siguiente. Un acto administrativo no tiene fecha de emisión. Bueno, el acto administrativo tiene que tener fecha de emisión. Es una formalidad, pero al fin y al cabo es esencial. Más aún que ahora hablamos de bases de datos integradas, donde para emitir un acto se tiene que, obviamente, tener un trámite que se le asigna un código y en base a eso se le asigna una fecha. Entonces, hablar de buenas cuentas de un acto que no tiene fecha en la actualidad puede darse, sí, puede darse, pero cada vez menos. ¿Ah? ¿Carece de validez? Ok, buena pregunta. Mira, lo que sucede es que la emisión del acto tiene que ser subsanada con otro acto. No es que carezca de validez, porque el acto administrativo está emitido y se puede notificar incluso, pero tienes que subsanar la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Es un elemento importantísimo que justamente, y a ustedes que han sido mis estudiantes les hablé en clase de esto. Me acuerdo que alguno de ustedes compró ese manual de procesal administrativo que les va a salir por mucho tiempo. ¿Eh? ¿Qué sucede si tú, como sucedió en 2017, si la norma cambia? Ustedes saben por conocimiento de derecho público que en materia sancionadora, tanto penal como administrativa, existe la posibilidad de la retroactividad benigna. Entonces yo tengo que conocer cuál es la norma vigente al momento de los hechos, pero también al momento de la emisión del acto. Entonces es importante enumerar ese acto, por lo cual puede ser un vicio, si es que yo lo alego de esa manera, pero simple y llanamente, en manera genérica, es una falta, un requisito que si bien es cierto, es necesario, no es esencial, que puede ser subsanable. Ahí cabe la posibilidad de conservar el acto administrativo a través de otro que precise la fecha. ¿Ya? No sé si contesté tu pregunta, Melanie. Espero que haya sido de esa manera. Si no, cabe tu posibilidad de hacer otra repregunta, si lo consideras. Ok. Tengo una sola pregunta. ¿Sería eso? Ok, tengo otra más. Yasmín Ceballos. Bueno, tengo una duda sobre lo que dijo acerca de la suspensión del acto administrativo por impugnación. ¿En qué supuestos se suspende y en cuáles no? Dijo que en un proceso contencioso administrativo no se puede, con excepción de una medida cautelar o que la ley. Ya. Ahí tienes que revisar la ley de ejecución coactiva. Lo que se establece es que en buenas cuentas, la interposición de demanda, cuando hablamos de obligación de suma de dinero, queda suspendida hasta lo que se resuelva en el proceso judicial. Pero hay algunas leyes especiales, te hablaba de OEFA, en materia de fiscalización ambiental, y te hablaba de Indecopi. En aquellos casos, para que se suspenda la ejecución del acto, no solamente basta la ley, tienes que presentar una garantía, ¿ya? Por el importe de la obligación, para que en caso haya un perjuicio, un producto de la interposición del proceso, puedas tú suplir esa falencia como una especie de contracautela. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que darle la mirada especial a la ley de ejecución coactiva, donde establece el precepto de las obligaciones de los actos administrativos recaídos en la obligación de dar suma de dinero. Ahí hay varios estratos. ¿Ah? El primer estrato, el acto consentido. El acto consentido no puede ser materia de cuestionamiento en vía contenciosa. Entonces, el acto fue. Si hablamos de interposición de recursos, la regla es que la interposición de recursos no suspende la ejecución del acto, salvo que la ley le confiera carácter de suspensión, como por ejemplo sancionador. Entonces, si tú interpones un recurso de apelación a un procedimiento en el cual la ley no le ha conferido el carácter de suspensión, tú tienes que solicitar la suspensión de la ejecución del acto, porque si no, se va a poder iniciar las acciones de ejecución coactiva. En el caso de que se haya previsto eso, y se emite el acto administrativo que agota la vía, recuerda que hay un plazo para interponer la demanda en la vía contenciosa administrativa, en la cual el acto todavía no adquiere la solidez para la ejecución, es decir, no es un acto firme y que en buenas cuentas, no, sí es un acto firme, pero no es un acto que sea en buenas cuentas pasible de ejecución todavía. En ese caso, tendrá que pasar los 3 meses que establece el texto único ordenado de la ley de proceso contencioso administrativo, dependiendo de la actividad, para poder interponer la demanda en la vía contenciosa administrativa y para que obviamente los aspectos de la ejecución se cobren o recobren. Acá, un elemento importante que ustedes cuando revisen la ley de ejecución coactiva van a poder percatarse, el proceso de revisión judicial. El proceso de revisión judicial permite la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Basta solamente la presentación de la demanda para que se suspenda la ejecución del acto administrativo siempre y cuando esté facultado o esté previsto con las condicionantes previstas en la ley de ejecución coactiva y su reglamento que les mencionaba.
Entonces, en la consulta anterior, el administrado podría solicitar que se revoque el acto o se declare la nulidad. A ver, hace un momento mencionaba, la revocación del acto es por causal específica. Yo no creo que este caso lleve a un tema de revocación del acto. Nulidad sí podría solicitar en caso de que no quede certeza la motivación del acto. Pero yo no iría solamente por el tema de la fecha, sino iría por un tema de motivación y por congruencia. Porque en buenas cuentas la fecha es esencial, ¿ya? Para determinar las normas jurídicas con las cuales se ha sustentado ese acto. Al no haber certeza, al no haber sustento respecto de las normas jurídicas empleadas, en base a la temporalidad, y es que tener un argumento de temporalidad también para que eso sea válido, puedes tú sustentar el pedido de nulidad, pero por motivación del acto administrativo, por una incongruente motivación. ¿Ya? Eso sería la causal que podrías alegar, por lo cual yo no descarto el tema de nulidad. Pero esto se soluciona con una subsanación de acto, no se requiere llegar a esos niveles. Pero como te digo, para subsanar acto necesitas hacerlo antes que te lo pida el magistrado, porque si no, eso genera responsabilidad administrativa. Por último, ¿qué libros o manuales recomiendan a fin de aprender más sobre el derecho administrativo o procesal administrativo? Bueno, mi manual, ya viene mi manual, ya viene mi libro. Ya espero sacarlo antes de acabe el año. Ese es lo primero que quiero terminar este año. Bueno, el libro El Derecho Peruano, tenemos al libro del profesor Juan Carlos Morón Urbina, ustedes deben conocerlo. El libro del profesor Guzmán Napurí, que es un libro bastante didáctico, que considero yo son los dos referentes básicamente del derecho administrativo peruano. Bueno, sin desmerecer al doctor Danos, pero el doctor Danos tiene algunos artículos publicados básicamente en revistas de la Universidad Católica del Perú, y algunos otros artículos más desarrollados a través de algunos ramas especiales del derecho administrativo constitucional del Estado. Buenos libros que te recomiendo, yo te recomiendo particularmente el libro del profesor Guzmán Apuri. ¿Ya? Yo te recomiendo ese libro, es bastante bueno. Y a nivel de derecho comparado, dale una mirada siempre a los libros de derecho administrativo del profesor Casarne. Los de Agustín Gordillo también son muy buenos. ¿Eh? Agustín Gordillo es un autor argentino bastante didacta, y sus libros están colgados en internet, ¿eh? Ahí lo pueden conseguir el libro. No estoy haciendo una apología a que no lo compren, ¿no? Pero pueden conseguirlo de esa fuente. Esos son los libros que te mencionaría, y si tienes la posibilidad, adquiere el libro del profesor García de Entería, si te gusta mucho el derecho administrativo, que es básicamente un tratado esencial del derecho administrativo. A los que les gusta el sancionador, García Travesaño, quizás algunos manuales de Tomillo, García Tomillo, que por ahí desarrolla un poco más sus aspectos de potestad sancionadora, bastante clásicos del derecho español. Una pregunta más. Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Mi consulta es respecto a la notificación. Si en un procedimiento administrativo disciplinario se notifica en el domicilio consignado por el administrado, pero quien recepcionará la notificación es una amistad del administrado, hasta ahí totalmente válido. ¿Eh? Toda vez que el mismo no se encuentra en domicilios válidos, sí, totalmente válido, porque al fin y al cabo, mira, lo que se busca con la notificación es que se notifique en el domicilio del administrado. ¿Ya? Entonces, basta que la notificadora acredite que notificó en el domicilio del administrado y que el administrado tomó conocimiento. Obviamente que al dejar constancia de la relación que tiene, yo recomendaría en buenas cuentas que para evitar cualquier tipo de suspicacia, se solicite la presencia del administrado o de un familiar del administrado. ¿Ya? Si es que no hubiese ningún familiar del administrado, considero yo que esa notificación es válida, porque se hizo en el domicilio. Lo que se busca es la notificación del domicilio. Porque el administrado aduce que no fue correctamente notificado, sin embargo se cumplió con notificación. Sí, bueno, eso siempre va a suceder. Te cuento un caso. Hace algunos años hubo un caso muy emblemático. Imagínate tú que estaba una persona en la casa de, bueno, imagínense que son dos hermanos, Juan Pérez y Pedro Pérez. ¿Ya? Pedro Pérez vive en Estados Unidos hace 20 años. Y justamente la notificación iba dirigida a Juan Pérez, que cometió una infracción. Entonces Juan Pérez firma como Pedro Pérez. Firma, deja de constancia el DNI y es una rúbrica de Pedro Pérez. Entonces, cuando se inicia la ejecución coactiva, lo que hace el administrado es cuestionar el inicio de la ejecución coactiva, aduciendo que nunca había sido notificado. Y adjunta como medio de prueba el tránsito migratorio de su hermano, que es el que aparece en la cédula, señalando que al momento de la notificación su hermano estaba en Estados Unidos. Entonces, imagínate, bajo esa premisa, si esa fuese el espíritu de la norma, nunca se podría notificar a nadie. Porque el administrado
siempre buscaría una arducia al momento de notificación para que se haga la notificación. Como en algún momento también tomé conocimiento de un criterio que tenía que constatar los números de DNI, porque si un número faltaba, en buenas cuentas se tenía que realizar la notificación. Si yo me averiguo eso como administrado y estamos hablando de sanciones, siempre me voy a equivocar, ¿eh? Siempre me voy a equivocar para que nunca me notifiquen. Y eso que origina prescripción. Cuidado con eso. Basta solamente que se haya notificado el domicilio y dejar constancia de la notificación efectuada en el domicilio. Punto. Yo particularmente yo no recibiría una notificación si es que estuviese en casa ajena. Porque eso en realidad me va a generar algún tipo de, no creo que responsabilidad, pero sí me indispone. En el caso que tú me comentas, totalmente válido. Yasmín, no me queda clara la diferencia entre ejecutoriedad y ejecutoriedad del acto administrativo. Okay, son dos conceptos distintos. Ejecutividad, todo acto administrativo, presunción de validez. Desde que se emite el acto es válido. La ejecutoriedad es en caso de incumplimiento. La administración pública, a través de las formas que la ley le faculta, ejecución coactiva, puede ejercer las formas de cobranza del acto administrativo. Esa es la diferencia entre ejecutividad y ejecutoriedad. Ejecutividad, cuando el administrador se porta bien, no tiene por qué la administración pública actuar la autotutela. La ejecutoriedad es cuando el administrado no se porta bien, pues. Cuando tienes que pedirle al administrador que cumpla su obligación. Esa es la diferencia entre una y otra, para ser más precisos. Bien, Yasmín. Ok, creo que ahora sí contesté todas las preguntas. Creo que eso es todo por el día de hoy. No sé si hubiese alguna otra indicación del instituto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido con ustedes. Bueno, igual me encuentran a mí en la universidad. La mayoría entiendo que es de la Facultad de Derecho o en cualquier otro evento a través de mis redes sociales para estar en contacto con cualquier otra publicación. Este año tengo interés de publicar varios artículos. Publiqué alguno antes de acabar el año, va a salir publicado en una revista. Se viene otro en unas semanas más, meses más. El libro, el blog que tengo que comenzar a llenar, el fanpage que también está en camino. Y bueno, vamos a estar en contacto con los aspectos novedosos del derecho administrativo siempre. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Correa. Muchísimas gracias a todas las personas que han asistido el día de hoy. Y quiero aprovechar la oportunidad, doctor, para tal vez comprometerlo. Y cuando esté su libro listo, nuestra plataforma está a su disposición para que usted pueda promocionar su libro, para que podamos hacer una conferencia o un evento donde usted pueda mostrar su libro y explicarnos. Nosotros encantados de escuchar su cátedra, siempre desde que estábamos en las aulas en la Universidad San Martín, y ahora con mucho más placer, doctor, encantados, y cuando usted guste, nuestra plataforma está a su disposición, y claro, me imagino que todos los participantes también encantados de escucharlo el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por aceptar, y muchísimas gracias a todas las personas por conectarse el día de hoy. Ay, disculpe, estoy hablando con el micrófono apagado. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Apenas culmine la edición y esté a puertas de la publicación, se los comento para que lo tengan presente y obviamente tenerlo así por la diferencia que han tenido conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche para poder seguir con nuestro seminario de Derecho, de nuestro curso especializado de Derecho Administrativo. Buenas noches, muchas gracias a todos.